Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Natalia Mudarra, formo parte de la Comisión de Publicaciones y Difusión de FEPAL y en este momento me encuentro junto a Zoila Beatriz Ortiz. Ella es psicoanalista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y es la actual coordinadora del área de niñez y adolescencia de FEPAL. ¿Cómo estás, Zoila? Muy bien, Natalia, un gusto estar aquí. Qué bueno. Bueno, la intención de hoy es que nos puedas hablar un poquito de ti y de cuál ha sido, bueno, tu recorrido a llegar a ser pues una de las cabezas de las comisiones principales de FEPAL. Y se me ocurre que una de las primeras preguntas que te puedo dirigir es justamente esa, ¿no? Que platícanos un poquito acerca de cuál ha sido tu andar, tu caminar, hasta llegar a la coordinación del área de niñez y adolescencia de FEPAL de la actual gestión. Gracias, Natalia. Bueno, mi llegada al psicoanálisis es un poco sui generis. Yo me formé en una licenciatura en filosofía y posteriormente hice una maestría en filosofía. Entonces, era muy joven. Empecé a trabajar como docente de la universidad. Estudié en una universidad pública y fui docente en la universidad pública siendo muy joven. Em, Creo que en el fondo yo escogí filosofía, eh, en parte hoy en día creo, como parte de una búsqueda personal. Creo que necesitaba respuestas y en una medida grande necesitaba respuestas a mi dolor psíquico y me pareció que ese camino, que evidentemente es muy intelectual, digamos, fue el camino que en ese momento pude recorrer. Posteriormente, mi dolor mental me llevó a ser paciente de psicoanálisis. Eh, Era profesora universitaria en ese entonces y este dolor, lo que empezó siendo dolor mental, eh, se convirtió en pasión por el psicoanálisis. De manera que para poderme formar, ya era una mujer cuarentona cuando tomé la decisión de reorientar mi vida profesional. Eh, entonces tuve que estudiar psicología para poder llegar a formarme como psicoanalista en una sociedad de aquí en Colombia que me parecía un lugar muy adecuado y o era médico o era psicólogo y yo no tenía ninguna de las formaciones. De manera que llegué a formarme como psicóloga en una condición muy particular porque trabajaba durante el día como profesora en el Departamento de Humanidades y estudiaba de noche psicología y hacía prácticas sábados y domingos, que era la opción que había para las personas que estábamos en este horario. Cuando era candidata tuve un encuentro maravilloso porque presenté un trabajo en un congreso, creo que eso fue en el 2010, en un congreso, cuando fue el congreso en Bogotá, presenté un trabajo, evidentemente una gran parte tenía que ver con mi formación en filosofía, estaba en ese momento formándome también como psicoanalista y tuve la suerte de encontrarme con una colega, eh, Mónica Chama, que a través del trabajo me contactó y a través de ella fui invitada a participar en un grupo de psicoanalistas, con psicoanalistas. En ese momento nos llamábamos las brujas, todas mujeres, y empezamos a presentar trabajos juntas. Ellas ya, unas mujeres con mucho recorrido, yo estaba en la formación psicoanalítica, pero para mí eso fue muy enriquecedor en diversos aspectos. Fue como mi entrada al mundo internacional, digamos así. Eh, con estas colegas me conocí y tuve la oportunidad de presentar varios trabajos en diversos congresos y digamos que eso hizo que en algún momento mi colega Betsy Menti me invitara a ser su suplente en la gestión de niños y adolescentes en el 2018 y posteriormente Vania, a quien no tenía la oportunidad de conocer personalmente, me invitó, digamos, de manera muy honrosa para mí a ocupar
cargo el lugar de coordinadora de niños y adolescentes. Ese es más o menos el recorrido que me llevó. Finalmente me dediqué, inicialmente tenía una dedicación como 80-20, 80 al trabajo universitario y 20-30% a la consulta, hasta que definitivamente entendí que este era una opción profesional que no podía estar como dividida y hoy en día, ya desde el 2013, me dedico de manera exclusiva al psicoanálisis como práctica y como experiencia personal. Ese es a grandes rasgos mi recorrido y cómo llego yo a esta posición. Soy la que importante porque, bueno, conversábamos antes, ¿verdad? Que no muchos psicoanalistas tienen ese privilegio también de tener otra profesión de base, ¿no? Además de la psicología o la medicina. Y qué nutritivo es poder como hacerse también de otras disciplinas, ¿no? De que el psicoanálisis tenga contacto con otras disciplinas o bien en cada uno de nosotros cada vez que nos formamos, o también, bueno, teniendo contacto con profesionales que de otros campos de saber que justamente van a venir a integrar y a complementar nuestra visión del mundo, del ser humano, del sufrimiento psíquico, ¿no? Sí, y mira que la experiencia, la filosofía, yo creo que da una plataforma muy interesante para meterse, digamos, con diversos discursos. Creo que es una opción que forma, digamos, de manera muy rigurosa en el pensamiento, en cierta sistematicidad, y fue ventajosa para la formación, aunque también me tuve que someter a un proceso de desaprender, o sea, dejar el lugar de maestra, por ejemplo, para pasar a ocupar el lugar de terapeuta, de psicoanalista, fue todo un trabajo, ¿no? Implicó y del pensamiento, perdón, del pensamiento mismo, ¿no? mm, Estos modelos de racionalización y todo esto, también tenía que abandonarlos un poco, ¿no? Tenía que hacer un movimiento para situarme y poder sostener un lugar de pensamiento como es el psicoanálisis, que no entra en contravía para nada, pero que indudablemente es un discurso que tiene sus propios instrumentos y sus propios acercamientos, eh, pero estamos de acuerdo en que se favorece mucho, ¿no? La interdisciplinariedad, la posibilidad de pensar el asunto desde diferentes ángulos. En mi producción eso se nota bastante, o sea, cuando yo escribo, cuando yo produzco, cuando planteo algo, pues es inevitable digamos, el sello de la filosofía, Claro. eh, porque, y lo vamos a ver, ¿no? O sea, seguramente en algún momento podemos mirar eso. ¿Cómo llegas a interesarte por la niñez y adolescencia? Justamente, bueno, podía pensar a partir de lo que hablabas que este aspecto docente te fue como acercando mucho a estas áreas como, bueno, de la juventud, pero entendí también que, bueno, fue algo que tuviste que ir desaprendiendo y que por momentos te fuiste enamorando otra vez, pero cuéntame cómo llegaste a interesarte más específicamente por este aspecto de la vida. Sí, yo trabajé siempre con jóvenes, eso estuvo presente a través de toda mi experiencia. Tuve siempre un gran afecto por los niños, una gran sensibilidad con los niños, ha sido siempre un profundo gusto, pero en la vida profesional esto sucedió de una manera muy particular cuando yo estoy en la práctica la hacía en una iglesia, que tenía un espacio para atención, y me llegan dos niños hermanitos muy pequeños, creo que uno tenía 4 años y la niña tenía 4, el niño tenía 6, y llegan a mi consultorio, em, además porque uno no escogía a los pacientes, se los asignaban. Por ejemplo, se violaba algo tan sencillo del encuadre como que uno no atiende hermanitos, pero
esa no era ese era otro contexto y yo tenía que asimilarme a él. Y la verdad es que cuando estos niños llegaron, yo no tenía ni idea qué hacer. Y yo no tenía ni idea qué hacer. Em, yo trataba pues de recordar toda la parte teórica, esto estaba paralelo, estaba, em, en ese momento estudiaba psicología, todavía no me estaba formando como psicoanalista, pero he de decir que durante varios años previos a la formación participé en grupos de estudio de psicoanálisis, pero la mayor parte del tiempo mi aporte era desde la perspectiva filosófica. Em, y en ese momento además me estaba analizando, estaba en proceso de mi análisis personal y le dije a mi analista, no tengo ni idea qué hacer con estos niños. Y me dio una respuesta muy sencilla, juegue y esperé a ver qué sale del juego. Para mí fue sorprendente cómo el juego podía traer unos escenarios muy particulares y en parte intuitivamente y en parte supervisada, porque empecé a supervisar, digamos, extraoficialmente, porque yo no estaba todavía en la formación. eh, y digamos, esa experiencia ligada a la revisión de mi propia infancia y mi propia adolescencia me condujo a un profundo interés por los niños y los adolescentes. Y ahora, digamos, eh, por los bebés, que es una parte de lo que nosotros estamos tratando de incluir de manera muy activa también en la comisión que hoy encabezo. Eh, este fue realmente mi apertura a esa experiencia. Qué bonita, qué bonita anécdota. Bueno, y justamente hablando de casos como ese, de experiencias como esa, me preguntaba también, ¿cuáles piensas tú en todo tu recorrido y lo que puedes ver actualmente, que cuáles son como estos principales desafíos de la función llamada materna y paterna, sobre todo en nuestros países latinoamericanos? Esa es una excelente pregunta y una difícil pregunta también. Eh, Uno de los lineamientos que hemos propuesto para la actual coordinación es proponer un horizonte donde se puedan integrar diversos discursos, diversos eh, modos, mm, donde, digamos, la diversidad tenga lugar, la diversidad en muy distintos sentidos, ¿no? Diversidad teórica y también poder pensar las diversidades en el orden de las sexualidades, de los racismos, o sea, cómo incluirnos, entendiendo siempre que la inclusión no puede ser total, ¿no? O sea, que no se pretende incluir eh, todos sabemos los psicoanalistas que siempre hay algo que queda por fuera y que es necesario que quede por fuera, pero que la inclusión, como la estamos planteando, nos proponga un escenario para pensar lo que está sucediendo también, es decir, atemperarnos como psicoanalistas, atender también el asunto de los niños, los adolescentes en contexto. ¿Qué pasa con las experiencias de la función paterna y materna? Creo que es uno de los aspectos que obviamente fundamenta cualquier acercamiento a la forma, digamos, a la constitución del psiquismo. Están allí, están en el ejercicio de esa función, está la construcción del psiquismo. Y creo que las amenazas para Latinoamérica eh, digamos, tienen la particularidad de que nuestros registros políticos, sociales y económicos eh, están atravesados por formas, digamos, de ciertos niveles de singularidad, ¿no? Un poco las extremas, aunque si lo miramos, esto no es exclusivo de Latinoamérica. Y en ese orden de ideas uno tendría que pensar qué está pasando con las sociedades y qué está pasando con los procesos de la función paterna y materna. Creo que hay un tema, hay varios aspectos que nos convocan. Una de ellas, y aquí, por ejemplo, aparece mi formación filosófica, he tenido un profundo interés siempre por la cultura
Y creo que cuando lo pensamos, por ejemplo, desde Pierre Brañer, con su noción de matriz cultural, nos puede funcionar para pensar. Creo que en este momento histórico hay eh, una reducción, por ejemplo, de la experiencia humana en casi todos los registros a la lógica del mercado. Creo que este es un factor que atraviesa además todas las experiencias humanas y por supuesto no deja por fuera la experiencia de la maternidad y de la paternidad. Esta lógica de mercado pues nos lleva también a ciertas marcas de la sociedad, una preeminencia de un eterno presente, un desdibujamiento de los lugares, entre otras muchas cosas. Creo que también el tema de la tecnología subvierte algunos órdenes, eh, algunos son muchos órdenes. Uno de ellos es, por ejemplo, la asimetría, ¿no? O sea, la asimetría propia de las relaciones parentales. Lo digo en ejemplos muy sencillos, ¿no? Ahora los niños, la fuente de información básica ya no son los padres. La fuente de información básica es, como decía una paciente, el tío Google, y estoy hablando de una paciente que va a cumplir 4 años. Eh, la- por un lado. Por otro lado, quien sabe ahora en ese territorio es el niño, no es el padre. Es antes el niño quien ayuda al padre. Esto, digamos, en cuanto a un contexto sociohistórico, digamos, con referencia a la matriz cultural, pero sabemos que siempre cada momento histórico tiene unas maneras, unas formas en las que los procesos de subjetivación se dan, pero esto, digamos, nosotros como psicoanalistas tenemos también que pensarlo. Nuestra tarea está más bien en la forma singular como esto se vive. Eh, Desde el psicoanálisis hay un elemento indispensable para pensar en este momento los desafíos de la función paterna y creo que tiene que ver, entre otras cosas, pero de manera muy importante, con la crisis del modelo patriarcal. El modelo patriarcal nos, digamos, aseguraba ciertos lugares, eh, había unos roles bastante claros, unas jerarquías bastante claras, aunque, digamos, la historia nos demuestra que esto es ilusorio, pero la historia también nos muestra que funcionamos y seguimos funcionando desde ese modelo patriarcal. En ese, digamos, esta crisis del modelo patriarcal, eh, que tiene que ver en el psicoanálisis, por ejemplo, que nos pone en cuestionamiento una de nuestras paradigmas, diría yo, aunque la palabra paradigma en filosofía es supremamente fuerte, ¿no? Pero podemos usarla. Yo creo que uno de los paradigmas que está en crisis es el paradigma que tiene que ver con la introducción, la función paterna como introducción a la ley. Yo creo que eso es supremamente importante. Eh, Se había pensado, se había venido pensando, digamos, en el psicoanálisis, como que la función, hablamos siempre de función, porque sabemos que es un lugar que ocupa cualquier individuo sin tener en cuenta el género, ni nada de estas condiciones, ni el género, ni el vínculo, ni la relación filial. Eh, esta, esta noción de era el padre quien introducía la ley, se arraiga de alguna manera en la idea de que la madre está como en el territorio de la naturaleza, de lo natural, mientras el padre está en un lugar más amplio, por decirlo de alguna manera, que es el lugar del logos, que es el lugar de la palabra, que es el lugar de la ley, que es el lugar de un nivel de organización. Eh, y en ese sentido, la mujer y lo femenino y la función materna estaba como, y toda la organización social, en la mayoría de las culturas, está subsumido en una cierta jerarquización donde el hombre y
más bien la función paternal se refiere mucho a esta noción de pater romano, ¿no? Que era el dueño de la hacienda, el dueño de las mujeres, el dueño de los hijos, eh, la cabeza de familia, etcétera. Esto ha entrado evidentemente en crisis. Estamos cuestionándonos, creo que no hemos llegado todavía a una conclusión, por decirlo así, pero lo que está muy cuestionado en este momento son esos lugares, ¿no? Además esa idea de que el padre es quien separa al bebé de la madre, eh, y que el niño puede ser como una especie, como eh, una prolongación de la madre, ¿no? Un falo de la madre. Y ese falo entendido como una especie de carencia, de sensación de no tener, y sin embargo hoy estamos pensando que estos niveles de simbolización no son privativos de la función paterna, es decir, que digamos del hombre, para decirlo de otra manera. Es muy difícil, aquí hay que ser muy cuidadoso con los términos, porque la paternidad no está ligada al carácter de hombre, digamos, pero culturalmente en un momento dado tuvo una marca muy fuerte en ese sentido. Eh, Esto reconfigura completamente las formas del ejercicio de la función materna y paterna. Creo que un desafío muy grande tiene que ver con la clínica que nos llega como producto de que es un momento de crisis, lo que significa una desorganización, por decirlo de alguna manera, pero creo que es una desorganización esperanzadora en la medida en que a partir de ahí podemos construir también nuevas formas de relación, construir nuevas formas de pensar nuestra práctica, construir eh, nuevas herramientas para la relación con el paciente, con el También síntoma. estaba pensando que, bueno, así como tú tuviste que deconstruir muchas cosas de ti, de tu recorrido profesional antes de formarte como psicólogo y como psicoanalista, es también algo que el psicoanálisis tiene que plantearse, ¿no? Cómo acercarse a estos niños de hoy, a estos padres de hoy y a esta sociedad de hoy, De hoy, que tenemos que correcto. estar como buenos bailarines allí como pegaditos a esta pareja que nos va a ir marcando el paso y que nosotros sin perdernos pues tenemos que estar en sintonía, ¿verdad? Aportando desde nuestra función para poder entender, pero sabiendo que las cosas han cambiado desde que nos formamos, desde que, bueno, aprendimos Sí, y desde que vino la pandemia también, o sea, hay tantas cosas que nos resultan como variables a considerar y que quizás hace un par de años no estaban tan patentes, ¿no? sí, y creo que eso, la clínica misma nos arrastra necesariamente a eso, ¿no? A repensar en nuestra práctica con una situación compleja, por decirlo menos, para nuestra posición como psicoanalistas, porque el psicoanálisis tiene que pensar los tiempos, eh, digamos, la contemporaneidad, pero también tiene que tener mucho cuidado en cómo se adecua a esa temporalidad. Creo Es, que estos fenómenos contemporáneos de una cierta banalización, por ejemplo, o sea, cómo nosotros nos situamos en este orden, manteniendo el rigor, obviamente manteniendo eh, una, una visión epistemológica que se estructure con relación a los tiempos, pero no arrastrada por los tiempos. Eso hace nuestra posición aún mucho más difícil, ¿no? Y fíjate, Natalia, que las consecuencias de esta crisis del modelo patriarcal nos llegan al consultorio, ¿no? Los padres han quedado en una situación, eh, por ejemplo, hay una gran dificultad de los padres quienes ahora han optado por ser padres, porque hay un fenómeno también paralelo interesante y es una generación
que no quiere ser padre. Es impactante escuchar jóvenes entre los 19 y los 25 años que ya se están operando, ya claramente se están operando para no ser padres. Eso también creo que forma parte de una manera de asumir la maternidad y la paternidad. Em, pero nos llega estos, algo sencillo, por ejemplo, esta dificultad para poner límites. Digamos, esa es una función paterna, o sea, si como lo hemos venido considerando una función paterna por excelencia, tiene vigencia, nos permite articularnos en la cultura, nos permite articularnos en el orden simbólico, pero estos padres tienen muchas dificultades en, en generar espacios para la norma, en crear condiciones para la norma, para el límite, ¿no? Casi que tienen miedo de poner límites. El ejercicio allí de la función paterna creo que es uno de los territorios, uno, entre otros, de los que está muy afectado en nuestro entorno, ¿no? En el entorno latinoamericano. El tiempo que puede dedicarse a, a este ejercicio materno y paterno está muy relacionado también con esta demanda social de la productividad. Y eso hace que el tiempo se reduzca significativamente. Después de la pandemia es muy frecuente escuchar padres que trabajan muchísimo más de 8 horas, padres que están en la reunión mientras el niño se está cepillando los dientes, está por acostarse, pero el papá está en reunión, entonces es un tiempo que ya, digamos, se ha ido perdiendo, ¿no? Esos espacios para la familia, para el entorno. Y en la clínica lo podemos ver, ¿no? Estas nuevas, digamos, la prevalencia de unas nuevas expresiones del sufrimiento, ¿no? Eh, Unas expresiones de sufrimiento que podríamos llamar no, expresiones no neuróticas, que se expresan, por ejemplo, en síntomas como los ataques de pánico que tan frecuentemente nos llegan ahora, la adicción, diferentes tipos de adicción, el juego compulsivo y los trastornos alimentarios, entre otros, ¿no? Creo que la prevalencia de estas patologías nos alertan también, porque para abordarlas necesitamos otros instrumentos, incluso otras perspectivas, ¿no? Nos demandan muchísimo, Qué porque importante todo esto, Zoila, porque creo que plantea muchos desafíos y justamente, bueno, desde la coordinación de niñez y adolescencia, entiendo que se está haciendo un gran esfuerzo por tratar de organizar muchas actividades, bueno, que permitan también como acercar al resto de los analistas a esta área, ¿no? Y en función de eso, quería saber eh, cómo, cómo se plantea, digamos, la estrategia desde FEPAL, desde esta coordinación. Bueno, primero para acercarse a las sociedades pequeñas, que quizás son más nuevas, incursionando en el área de niñez y adolescencia. Hay muchas sociedades que no tienen o una formación integrada, como se llama, o no tienen formación de niños y adolescentes propiamente. Eh, cómo se plantea este proceder desde la comisión, cómo acercarse a estas sociedades y también cómo utilizar toda la trayectoria de sociedades más grandes que ya han tenido, bueno, muchos años incursionando en esta área para poder facilitarle el ingreso a otras que apenas están empezando. Sí, mira que ese es uno, ha descrito uno de los objetivos, digamos, que tenemos, que nos hemos marcado eh, para esta gestión en esta comisión, en línea con un planteamiento de nuestra presidenta ya, Vania, que propone la idea de un psicoanálisis democrático. Esta expresión, pues, puede ser interpretada de varias maneras, y nosotros la interpretamos justamente como
un psicoanálisis democrático en el sentido de que pueda integrar e incluir, repito, recordando siempre que la inclusión tiene unos límites, pero que haya una apertura alrededor de la diversidad, de la diferencia, de las nuevas formas, em, de lo nuevo que está surgiendo, para poderlo articular de alguna manera y poderlo pensar. Entonces, hemos pensado primero pues una continuidad con relación a la gestión, a las gestiones que nos preceden, que han sido excelentes. Eh, y hemos pensado, por ejemplo, en las sociedades pequeñas como uno de nuestros objetivos presenciales. No solo sociedades pequeñas, porque lo de pequeño también es relativo, ¿no? No es lo mismo hablar de pequeño, por ejemplo, en Panamá, que hablar de pequeño en Brasil, ¿no? Cuando acá en algunas zonas estamos hablando de 8 miembros, de 10, de 12, y pensamos que son pequeñas allá, son 40, 50 y son pequeñas, por razones claramente de población. Lo que hemos digamos, establecido eh, en cuanto a propiciar el interés, o sea, es algo que el interés en el tema de niños y adolescentes es algo que nos precede, y que ha sido el producto, yo diría, de la lucha de muchas analistas en darle un lugar de preponderancia al tema de psicoanálisis de niñez y adolescencia. Si uno mira la historia de, de esta área, pues no fue fácil que tuviera un reconocimiento, ha sido toda una lucha, liderada en su mayoría por mujeres. Casi todas las personas que están en infancia y adolescencia son mujeres. Eh, y digamos que nosotros estamos recogiendo los frutos de esto porque ya hay un posicionamiento y un reconocimiento muy claro de infancia y adolescencia. En ese orden de ideas, digamos que nosotros hemos abierto, le hemos dado continuidad, entre otras cosas, le hemos dado continuidad a un proyecto que se gestionó y se consolidó en la gestión anterior, donde justamente abrimos un espacio para, para que cada sociedad tenga sus representantes en, en infancia y adolescencia en la comisión, sus delegados, es decir, un delegado es quien tiene varias funciones de comunicación entre FEPAL y las sociedades, porque a veces esto no ha resultado muy fácil. Es decir, esta comunicación, a veces algunas sociedades no logran esta, esta, esta posibilidad. Entonces hemos primero implementado, dado continuidad mejor a este espacio, ¿no? de delegados de las sociedades. En ellos ya tuvimos un primer encuentro. Se trata de unos encuentros que hacemos bimensualmente, además de que mantenemos el contacto permanente con ellos. En estos encuentros nos hemos propuesto aprovechar la experiencia para enriquecernos mutuamente. Están invitadas todas las sociedades, todos son bienvenidos. Con ese espíritu se creó, de hecho. En ese sentido también es algo muy incluyente. Y se trata de que nos nutramos de la experiencia de, por ejemplo, quienes llevan un tiempo largo, quienes llevan un tiempo largo, que tienen una gran presencia, una gran experiencia en el tema de niños y adolescentes, quienes ya tienen su departamento de infancia y de adolescencia, quienes ya han logrado, por ejemplo, articular en la formación los temas de infancia y adolescencia, para un encuentro con sociedades
bien sea más pequeñas, como decimos, relativamente más pequeñas, eh, más jóvenes también, que están en un proceso, están haciendo su propio recorrido, pero ese recorrido puede ser enriquecido eh, por estas sociedades más grandes, que a su vez también se enriquecerán profundamente de estos aspectos novedosos, nuevos que se están gestando en diversas sociedades alrededor del tema de infancia y adolescencia. Hemos hecho lo posible por convocar, la respuesta ha sido muy buena. Como te digo, nos precede una gestión excelente que logró construir un espacio de, de encuentro respetuoso, agradable, tranquilo y riguroso también, de mucho enriquecimiento. Y nuestra pretensión es sostener ese lugar que ya está creado. Justa- Una de esas, digamos, luchas, entre comillas, que se ha dado con relación a infancia y adolescente, creo que se ve, por ejemplo, en Aló Bebé. Aló Bebé es el producto de unas mujeres se han hecho camino eh, alrededor de toda la teoría de Esther Vick y han ido ampliando cada vez más. Y hoy en día Aló Bebé tiene mucho que decir frente a todo lo que tiene que ver con los bebés y obviamente lo que esto implica en la conformación del psiquismo. Y es una parte importante de, digamos, de los discursos que están apoyando y digamos que se constituyen de una manera como una de esas grandes luchas que además han sido muy productivas. Justamente, Zoila, dijiste un dato muy importante, que, bueno, los psicoanalistas interesados en el área de niñez y adolescencia suelen ser más mujeres que hombres, ¿no? Eh, bueno, en marzo se va a celebrar el Mes Internacional de la Mujer. Bueno, ya nos has conversado un poquito acerca de la función materna y paterna, bueno, las grandes líneas, ¿verdad?, que va a seguir el área en FEPAL. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría pues preguntarte acerca de este ser político y social de la mujer en la Latinoamérica de hoy, ¿no? ¿Qué puedes decirnos en torno a la mujer latinoamericana? ¿Qué podríamos decir los psicoanalistas en relación a la mujer en estos días? Sí. No quisiera terminar sin complementar algo de la pregunta pasada, y es que nosotros, y además es una propuesta de la gestión de Vania, es que en nuestros grupos de trabajo hemos integrado muchos analistas en formación. En el caso de la comisión que presido, hay 3 analistas en formación como parte activa, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, con los mismos niveles de participación que los analistas ya graduados. Eh, y creemos que eso también garantiza un poco el futuro de niños y adolescencia, de niñez y adolescencia que se fortalezca cada vez más. Sobre la mujer, pues habría mucho que decir. Creo que lo que parte está sucediendo, obviamente conectado con esta crisis de modelo patriarcal, eh, es un evento histórico muy importante que le abre, y no que le abre, que la mujer ha abierto, o sea, eso no se lo han concedido las mujeres. Nos preceden grandes mujeres que han hecho grandes luchas. De hecho, el Día de la Mujer justamente está referido a eso, ¿no? A una de las grandes luchas de mujeres muy valerosas eh, y por eso se instituyó el Día de la Mujer en ese sentido. Creo que tienen las mujeres tenemos un lugar muy importante en todas las áreas del saber, en todas las áreas del desempeño, pero también creo que tenemos un lugar determinante digamos, en aportar en la construcción y el desarrollo mm, de los niños, los adolescentes.
en una construcción de un psiquismo que promueva lo creativo, digamos que un psiquismo que permita asumir la condición de ser humano y de ciudadano en un mundo eh, tan convulsionado, claramente, políticamente, en todos los sectores. Em, no deja, es imposible hablar del papel de la mujer eh, por fuera de reconocer que ha abierto un espacio para sí misma, pero también para los hombres y para las diferentes expresiones de los modos de ser, digamos, contemporáneos. Creo que el lugar de la mujer latinoamericana se ha ido consolidando con una fuerza que creo que siempre ha tenido, pero creo que fue justamente, creo yo, uno de los factores que hizo que lo asociado a lo femenino, si podemos hablar de lo femenino, fuera un lugar que resultara tan persecutorio, que resultara tan miedoso, de manera que la cultura casi tuvo que aplastarlo de alguna manera. Pero creo que la mujer en sus diversos escenarios ha logrado rescatar para sí misma y para los otros un lugar en pro de la vida. En el caso nuestro, en el caso colombiano, tenemos una mujer vicepresidenta con unas características muy particulares, una mujer negra, en primer lugar, de origen popular, eh, de unas condiciones, digamos, que son una representación de la diversidad y creo que es como una de los puntos de referencia que vale la pena tener en cuenta. Bueno, Zoila, qué importante todo lo que nos has compartido. Definitivamente resulta tan estimulante para, bueno, analistas jóvenes como yo, que es como un área por descubrir, ciertamente, ¿no? Veo que desde la comisión se están haciendo muchísimos esfuerzos por permear, ¿verdad? En sociedades grandes, pequeñas, con psicoanalistas en formación y bueno, realmente es mucho lo que queda, pero también es mucho lo que se está haciendo. Así que bueno, te quiero agradecer por tu tiempo, te quiero, bueno, también agradecer por todo lo que nos pudiste compartir y bueno, nada, nos estamos viendo. A ti, Natalia, muchísimas gracias. Gracias por este trabajo tan valioso que están desarrollando. Eh, y no, quedamos pendientes para una próxima ocasión. Listo.